Hola con todos, mi nombre es Alexandra Cabrera Saavedra y en esta ocasión les voy a hablar de la relación del comportamiento humano respecto al transporte público en tiempos de pandemia. Bueno, vamos a comenzar con lo que es un contexto actual, una descripción del contexto actual debido a lo que es el COVID-19, ¿no? La pandemia que nos está afectando ahora. También cómo está afectando a lo que es el transporte público y cómo se ha ido desarrollando todo esto aquí en la ciudad de Arequipa. Luego vamos a ver lo que es nuestra pregunta de investigación y su viabilidad y por último las técnicas que estamos usando para la recopilación de la información. El contexto actual es, empezamos por lo que es el transporte público. Podemos ver que a nivel del Perú cuenta con un sistema, ¿no?, de transporte terrestre que es básicamente a través de carreteras, las cuales conectan lo que es todas las capitales del departamento y de ahí todas lo que es las provincias, permitiendo que todo ciudadano se pueda movilizar desde los centros como la capital hasta las provincias. Ahora, en lo que es la Ciudad Blanca, nosotros podemos ver, comparado con lo que es la capital, que nuestro sistema es un poco más corto y bueno, también un poco más céntrico. ¿Qué sucede en Arequipa? Si bien es cierto, las distancias son cortas, pero las rutas asimismo son muy céntricas, todo es muy radial. Entonces, hace que Arequipa sea una ciudad céntrica y no descentralizada como la mayoría de los países tercermundistas son. ¿Cómo es el transporte en Arequipa? Nuestro transporte es no integrado. ¿Cómo es el transporte integrado? Bueno, operan por flotas de autobuses, ¿no?, que sería el más apropiado. En nuestro caso, como les decía, todas llegan a una zona centro, son rutas radiales y todos operan por dueños de busetas o dueños privados. Se ha hecho un sistema de aquí a un tiempo para lo que es el transporte público. Se ha decodificado por distritos. Aún así sigue habiendo esta zona centro en la que todas las rutas siempre llegan a un punto céntrico, ¿no? Y ahora sumamos lo que es el COVID. En esta parte podemos ver cómo se ha ido llevando el COVID-19, la pandemia, en lo que es el transporte público. Aquí podemos ver unas fotos, la parte superior, cómo empezó, ¿no? Al principio, cada cierto tiempo o cada viaje se podía estar viendo que estaban desinfectando. Para subir, incluso en algunas ocasiones nos tomaban la temperatura. Lo que es los asientos vacíos, ¿no? Se dieron lo que es los asientos vacíos, no se podían sentar las dos personas juntas, siempre dejaban un asiento vacío, lo que hacía que el bus no se llenara, sino que estuviera a la mitad de su aforo y posterior a eso, ocasionando que no hubiera tanta aglomeración. De un tiempo para aquí obviamente bajó lo que es la pandemia y las personas prácticamente han olvidado todo eso, ¿no? En la parte de abajo podemos ver las aglomeraciones, incluso ya se colocaron otra vez lo que es los famosos cobradores que al principio de la pandemia no estaban, simplemente estaba el chofer y él mismo cobraba. Ahora ya se han vuelto a colocar lo que es los cobradores.
Y bueno, vemos abajo la aglomeración de personas, ya no hay distanciamiento social y las personas están muy confiadas de que tal vez ya la pandemia aquí en la ciudad haya disminuido bastante, ¿no? Y ya han olvidado todo lo que es los protocolos. Por ende, ¿cómo podemos ver el transporte aquí en Arequipa? Empezamos por el verdecito, que es la baja calidad de transporte público. ¿Qué es lo que ocasiona esto? La alta demanda del transporte público. La mayoría de las personas usa el transporte público. La mayor parte de Arequipa usa el transporte público, lo que ocasiona una aglomeración de personas y por ende también paraderos informales. ¿Qué es lo que está ocasionando la inexistencia del carril exclusivo? La carrera por el mayor número de pasajeros, ¿no? También las carreras de todos los buses para buscar los pasajeros, lo que ocasiona inseguridad e incumplimiento de normas viales. ¿Qué pasa con el crecimiento de vehículos privados? Los vehículos privados salen a partir de lo que es el crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento urbano y la reducción del tiempo del viaje. O sea, una persona normal cuando toma el bus se demora cierto tiempo en llegar a su destino. En cambio, el privado es un poco más rápido, no hay paradas para que bajen los pasajeros. Y bueno, es también lo que es la llamada, ¿no? La moda del auto nuevo. Ahora, el déficit de paraderos formales, que es creo, el mayor problema aquí en Arequipa. Creo yo porque es una mala gestión pública y por falta de educación vial. También déficit de presupuesto y la falta de innovación en el sistema de movilidad. Acá los buses separan cada esquina, no hay un sistema que nos permita tener paraderos formales en el que ir, tomar el bus y esperar al siguiente paradero para bajar. Aquí se puede parar incluso a la mitad de la calle. Entonces, eso es un gran problema aquí en Arequipa. También tenemos lo que es el transporte informal, lo que hablamos al principio. La alta demanda del transporte público, el crecimiento urbano y poblacional, la migración y el desempleo. El desempleo es lo que también provoca lo que es el transporte informal. Ahora, el mal estado de las vías hace que se estén parchando las vías, no renueven las vías y también haya un crecimiento urbano, ¿no? La segregación del peatón, que hace un comercio informal, no sé si en las fotos anteriores se pudieron ver, el déficit de senderos peatonales, la falta del diseño del espacio público también. Ahora tenemos lo que es la congestión vial, que es la falta de zonas de estacionamiento. Los carros también se pueden estacionar en cualquier parte. Y como les hablaba, lo que es los paraderos informales y la aglomeración en horas punta. Todo esto hace que el transporte en Arequipa se haya deteriorado bastante. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué tipo de transporte público necesitan los arequipeños frente a la coyuntura actual? Y mi subpregunta es, ¿cuáles son las expectativas de los arequipeños en cuanto al transporte frente a la pandemia? He decidido por esta pregunta porque quisiera saber también qué opinan los usuarios, más que todo el peatón. De repente también podemos ver peatones que no usan el transporte público, o sea, ver las diferentes perspectivas y ver desde diferentes lados, digamos, una persona que usa la bicicleta netamente, cómo ve el transporte, si hay respeto hacia su forma de viajar o no, igual por el lado privado y también por el público. ¿Quiénes son nuestros principales informantes?
son las personas de aquí, de Arequipa. Como podemos ver, bastante aglomeración de personas. Que es también el comercio ambulatorio. Ellos van a ser nuestros principales informantes. Cómo se está comportando el transporte aquí en Arequipa. Y bueno, nuestras técnicas van a ser preguntas abiertas primero para saber por qué es que sale, por qué es que viaja, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a su trabajo? ¿Qué tipo de transporte usa? ¿Público, privado? ¿Por qué? Si tuviera la oportunidad de trabajar cerca a su casa, lo haría. Podríamos ver de esa forma si es que esta persona tiene que estar viajando constantemente o tal vez no. Ahora, estas serían las preguntas para marcar. Preguntas rápidas. Todas son respecto al uso del transporte público en tiempos de pandemia. ¿Le gusta usar el transporte público en plena pandemia? ¿Está de acuerdo con las rutas? Cuando está lleno el bus, aún así sube. ¿Le gustaría que haya paraderos formales? ¿Estaría dispuesto a que los buses no se detengan en cada esquina, sino, por el contrario, cada cierto tramo en paraderos formales? Esas serían nuestras preguntas para recopilar, ¿no?, la información. Y podríamos ver algún tipo, algún método o algo para ir mejorando. No se puede mejorar de un momento a otro de golpe, ¿no? Tienes que ir mejorando poco a poco. Bueno, de eso se trata mi tema. Espero sus comentarios. Muchas gracias.